vamos a meternos ahora con lo que está pasando en Chile, con una noticia muy importante, que es un avance de la justicia contra el Tren de Aragua, esta organización transnacional que sobre todo se afincó en algunos países como Chile, Perú, Colombia, causando verdaderamente destrozos y arruinando la vida de miles de personas. En el norte de Chile particularmente, se formó como una especie de célula de desprendimiento que se autodenominaba los gallegos, que en la región de Arica causó, insisto, desastres vinculados a la trata de personas, al tráfico de drogas, a la extorsión. Bueno, en un juicio realmente ejemplar fueron condenados 34 miembros de esta rama del Tren de Aragua después de que se comprobaran todos los delitos que cometieron, sobre todo a partir del año 2022, que es el momento en el que empezaron a actuar con mucha fuerza en esta región ubicada en el norte de Chile. Todo una zona que es el norte de Chile, muy compleja en los últimos años porque se convirtió en una frontera muy porosa, donde empezaron a operar todo tipo de organizaciones criminales, aprovechando la masividad del éxodo venezolano y la enorme cantidad de venezolanos que huían desesperados del régimen de Nicolás Maduro y que aprovecharon esa situación y esa vulnerabilidad sobre todo para justamente hacer negocios a costa de la vida de muchas personas. Quiero ir entonces en vivo a Chile con nuestra compañera Lucía López. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes. Ahí sí, ahí estamos aquí ordenándonos porque estaba conversando con el fiscal Mario Carrera, que efectivamente es quien lleva las investigaciones en el norte para poder desbaratar todas estas cúpulas, todos estos brazos que precisamente se desprenden del Tren de Aragua y que están operando principalmente en el norte de nuestro país. Nos encontramos acá, yo decía, con el fiscal Mario Carrera, que es el fiscal que investigó precisamente a los gallegos, este brazo, que le vamos a preguntar al propio fiscal, que termina siendo detenido y 34 de sus miembros la semana pasada, el viernes de la semana pasada, definitivamente sentenciados a la cárcel. Más de 500 años, se decía fiscal, que se han logrado para estos integrantes, de los cuales 31 son venezolanos, 3 son chilenos. Primero, muchas gracias por atendernos. Sabemos lo ocupado que ha estado precisamente en la persecución del crimen organizado en nuestro país, pero que es una preocupación para toda Latinoamérica. La pregunta, fiscal, es primero, ¿qué características tenía esta organización que funcionaba en el norte del país? Bueno, primero que nada, muchas gracias y gracias por este contacto. Sí, evidentemente para nosotros en Chile es una condena de la cual, digamos, estamos orgullosos de la respuesta del Estado. Acá recordemos que esta investigación a fines del año 2021, y la realidad de la región que me toca liderar, que es la frontera norte con Perú y Bolivia, tenía que ver efectivamente con un cambio en la criminalidad abrupto de un momento a otro. Y ese cambio tuvo como origen la migración descontrolada que tuvimos, la falta de control en la frontera, y sin estigmatizar, porque no podemos estigmatizar a personas de alguna nacionalidad determinada. Este grupo en particular, efectivamente, denominado Tren de Aragua, es un grupo que tiene un origen en Venezuela, en Aragua. Y claro, nos ha causado muchos problemas porque se expandieron muy rápido en toda la región. Fiscal, y antes de darte el paso, Darío, este es un problema, como yo decía, que está radicado en toda Latinoamérica. Algunos países se supone precisamente por ese tipo de migración, de la cual también usufructan, ¿no es cierto?, estos criminales de estas bandas transnacionales. Puedes encontrar en otros países también organizaciones similares, ¿no es cierto? Y probablemente lo que están escuchando nuestra audiencia. ¿De qué forma operan estas bandas? ¿Qué características tenía esta operación aquí en Chile que se puede replicar en Latinoamérica? ¿Y de qué manera fue efectivamente perseguida? Que es un buen ejemplo que se puede dar también a otras partes de Latinoamérica donde bandas de este tipo están operando. Bueno, de hecho hemos estado en contacto con varios procuradores generales de Argentina, también incluso del sur de Argentina, que me han estado pidiendo antecedentes respecto de las formas de operar y el perfilamiento que hemos hecho respecto a esta organización.
Yo me atrevería a decir que lo que hace tan problemático a este grupo en particular es que se adaptan rápidamente a cualquier tipo de escenario, son muy líquidos en ese sentido y por lo tanto también van aprendiendo de las formas de persecución que tenemos en los distintos países. O sea, tienen una lógica, la verdad, muy expansiva y han logrado en muy poco tiempo penetrar distintas regiones, en este caso de mi país y también del resto del continente. No fue fácil, la verdad no estábamos acostumbrados a lidiar con un grupo como este y tuvimos que tomar decisiones en un inicio, el año 2021 y 2022, que nos dieron resultados con posterioridad, pero en un proceso que no fue para nada fácil porque, reitero, la legislación tampoco nos acompañaba muchas veces en este proceso investigativo. Por favor, Darío, adelante, porque como tú bien decías, este es un tema que nos golpea a todos. ¿Cómo le va, fiscal? Un placer saludarlo. Me gustaría empezar por esto último que usted menciona, el tema de la legislación. Usted hablaba del caso Argentina. Argentina viene de declarar, de incluir justamente a el Tren de Aragua en su lista de organizaciones que considera terroristas o promotoras del terrorismo. ¿Qué aspectos de la legislación son los que no lo acompañaban justamente para poder lidiar con este tipo de bandas? Por ejemplo, en un comienzo era muy difícil el realizar, ya cuando teníamos las detenciones, de mantenerlos en prisión preventiva en lugares distintos a la cárcel de la región. ¿Cuál era el problema de que estuvieran todos juntos en la cárcel de la región? Principalmente que seguían operando, o sea, para ellos la cárcel no es un problema, pueden seguir perfectamente operando y no es un problema porque tienen incluso un origen carcelario. Claro. Entonces, ¿qué nos pasó? Que simplemente al tenerlos encerrados en la cárcel de la región, esto es de Arica y Parinacota, siguieron rápidamente manteniendo sus operaciones y eso nosotros lo acreditamos, precisamente porque en los libros de contabilidad que incautamos con posterioridad se hablaba del ingreso y se dejaba registro del ingreso de dinero hacia la cárcel para la mantención de estos sujetos. Y en segundo lugar, porque también en interceptaciones telefónicas pudimos determinar en su momento que varios de los crímenes que se cometían afuera de la cárcel eran ordenados desde el interior. Entonces, hoy día los tenemos repartidos en 6 penales de todo Chile y los repartimos precisamente en relación o teniendo en consideración la jerarquía y su grado digamos, donde se encontraban en el organigrama. Y esa es una fórmula que nos costó mucho. Hubo acciones de amparo. Se ordenó incluso la devolución muchas veces de estos sujetos a la cárcel de Arica y ahí tuvimos un primer problema. Otro problema son las medidas de protección respecto de testigos y de agentes encubiertos que no estaba diseñado para este tipo de organizaciones o para dar respuesta o para enfrentar este tipo de organizaciones y también hubo en el transcurso de esta causa modificaciones legales que efectivamente hoy día nos ponen en una mejor posición, pero modificaciones que no teníamos a la fecha de esta investigación. ¿Cómo cuáles, fiscal? Bueno, por ejemplo, en relación a la custodia de los antecedentes de los testigos encubiertos o de los testigos protegidos o de los agentes encubiertos. Acá en esta causa tuvimos problemas respecto a la custodia de esos antecedentes, incluso se entregaron a las defensas, lo que fue un problema, digamos, que nos significó mucho gasto en recursos porque tuvimos que reubicar dentro del territorio nacional a esos testigos, o sea, fue muy oneroso en eso y además se ponía en peligro efectivamente a estos testigos. Y otras cuestiones respecto a las diligencias intrusivas, donde se amplió hoy día el catálogo respecto de los delitos donde se pueden realizar interceptaciones telefónicas u otro tipo de intervenciones que no las teníamos cuando se inició esta investigación. Qué interesante esto, fiscal, que cuenta, porque además muestra una realidad que me parece que recorre a toda nuestra región, que es cómo nuestros sistemas penales, que son propios de democracias, piensan en garantías para los acusados, están pensadas para modelos criminales que no son los de hoy, y donde vos tenés organizaciones que terminan utilizando esto como herramientas para evadir en definitiva la justicia y el cumplimiento de lo que corresponde. Tengo una última para usted, no le robo más tiempo y lo dejo con el cierre de la nota con Lucía. ¿Qué pudieron identificar respecto de la vinculación con las otras patas del Tren de Aragua dentro de Chile, con las que actúa en la región metropolitana? ¿Cómo son esos nexos y cuánto hay, digamos, para investigar de aquí en adelante para seguir desbaratando esta banda? Bueno, las distintas células responden a un tronco en común
y además se interrelacionan entre ellas con negocios de diversas características. Para ponerlo en contexto, nosotros pudimos determinar venta de mujeres en lo que se refiere a la arista de trata de personas, incluso tan lejos como la ciudad de Puerto Montt, que desde Arica, si lo consideramos en kilómetros, son más de 3.000 kilómetros. Claro. Entonces, cuando usted me pregunta efectivamente cuál era la interacción, digamos, en distancia, ahí tenemos un ejemplo claro, porque además esas mujeres que eran, digamos, víctimas de estos delitos de trata, incluso venían de Venezuela o Colombia. O sea, imagínense la cantidad de kilómetros que recorren esas mujeres víctimas, en este caso como esclavitud, en su término de la trata de personas puro y duro, todo lo que recorren, todo lo que implica en temas de criminalidad y todos los beneficios económicos que le reportaban a esa organización. Entonces, de eso estamos hablando. Y claro, ahí no estoy mencionando los otros delitos como secuestro, homicidio, ¿cierto?, extorsiones y toda la gama, porque estos sujetos no responden a un delito en particular, que a veces es lo que estamos acostumbrados en nuestro sistema, ¿cierto? Estos tipos, digamos, tratan de abarcar cualquier tipo de criminalidad que les pueda dar recursos según la región donde se encuentran. Yo, fiscal, quiero cerrar con dos temas que me parecen importantes también. Usted me confirma el dato. Entiendo que en Arica hasta el momento no ha habido homicidios durante el año, algo que en los años anteriores sí se había producido, y esto habla de cómo se ha desbaratado el crimen organizado en la región. Confírmeme ese dato para preguntarle sobre la preocupación que hay en la rearticulación de estas bandas en esa zona, considerando que es muy fácil reemplazar a los soldados y, como usted decía, tienen una organización muy líquida, se van adaptando a las condiciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, si la institucionalidad vigente permite una articulación o es suficiente para Gendarmería para seguir custodiando lo que pase al interior de las cárceles. Bueno, evidentemente no es lo mismo tener a estos sujetos operando dentro de la comunidad que mantenerlos privados de libertad. Efectivamente, en la región, cuando ellos estuvieran operando a esta altura, debemos haber llevado unos 15 homicidios, por ejemplo, en el año, una región bastante pequeña en términos de población, y hoy día, en cambio, creo que ya son 2 meses donde no tenemos o no hemos registrado ningún homicidio. Así que evidentemente el tenerlos afuera operando versus tenerlos encerrados marca una diferencia. Ahora, respecto de si se acabó o si ya no están presentes en la región, bueno, no tenemos antecedentes de operaciones hoy en la región de Arica y Parinacota de esta organización, pero evidentemente nosotros tenemos que actuar sobre base o supuestos de que sí están presentes, de que sí están operando y de que hay cosas que no estamos viendo, porque ya aprendimos que tenemos que estar alerta, mantener el control de fronteras y tomarnos en serio, ¿cierto?, lo que puede significar que estos sujetos se hagan fuertes. Por lo tanto, en particular mi región, sigue siendo un punto, ¿cierto?, neurálgico, no solo para esta, sino para cualquier organización, al estar o tener las fronteras con Perú y Bolivia, que son productores además de droga, que tratan de utilizar puertos chilenos para la distribución a nivel mundial. Y sobre la articulación con Gendarmería para procurar que no se sigan cometiendo crímenes desde el interior u ordenando crímenes desde el interior. ¿La institucionalidad vigente es suficiente? Bueno, gran parte de los buenos resultados tienen que ver con el trabajo con Gendarmería, que en nuestro país tiene que ver con el control de las cárceles, en la policía, por así decirlo, al interior de la cárcel. Antes tenía un rol más bien figurativo, pero a raíz de esta investigación y de otras que se han dado en el país, Gendarmería ha pasado a tener un rol activo. Tenemos que, por un lado, evitar la corrupción al interior de esa institución y, por otro lado, dotarla de mayores recursos para labores de inteligencia. En particular, hemos mantenido el seguimiento respecto de cada uno de los detenidos por esta causa e incluso ya tenemos a 2 formalizados por terrorismo porque estaban planeando poner un coche bomba. Y en segundo lugar tenemos nuevas formalizaciones que vamos a llevar a cabo en las próximas semanas también por delitos graves que se están cometiendo al interior de la cárcel. Digo esto para que quede la claridad de que no hemos perdido de vista a cada uno de estos sujetos y seguiremos, digamos, ejerciendo las acciones aunque estén al interior de un penal en estos momentos. Muchas gracias, fiscal Mario Carrera, fiscal de Arica y Parinacota, fiscal que estuvo a cargo de la investigación sobre esta banda, Los Gallegos, brazo del tren de Aragua que funcionaba en el norte del país, pero como usted bien lo ha dicho, fiscal, del cual hay que estar todavía pendiente respecto de la posibilidad de nuevas articulaciones, nuevos delitos, y que, tal como tú decías, Darío, nos da cuenta también de la importancia de ir adaptando la institucionalidad a las realidades criminológicas vigentes. Muchas gracias, fiscal. No, gracias a ustedes por la preocupación y por esta invitación. Adelante, Darío.
Muchísimas gracias, Lucía. Impecable y muy claro el fiscal Cabrera. Muchas gracias. Volvemos enseguida allí a Chile con más información.